¿Estamos listos? Sí. Pues vamos a comenzar este nuevo capítulo de Todo más Todo con Jesús y Daniel. Sean todos bienvenidos, por supuesto, a este nuevo capítulo. Recuerden que pueden seguirnos en Spotify, pueden seguirnos aquí en YouTube, seguir a Jesús, @ el observador de Mises, @ soy Daniel Ramos en Instagram. Y estamos felices porque hace unas semanas atrás, hace unos días atrás, comenzamos la búsqueda de quién sería el cuarto integrante porque el tercero o la tercera integrante es Soraya, nuestra intérprete, quien funge para las entrevistas, traducirnos allí al inglés, español. Y por supuesto están buscando el cuarto integrante que va a estar en todos los capítulos de Todo más Todo. Hubo mucha gente, muchísimas, más de 500 personas, o sea, horrible, mucha gente enviando casting, pero nos decidimos por una persona que envió su ficha. Esa persona se llama Lassie o dice llamarse Lassie. Así que vamos a ver este material que fue el que nos envió y vamos a conocer. Yo soy Nani, soy de Filipinas con raíces latinas y vengo a darle sabor, sazón y muchas visualizaciones a este aburrido podcast. Ya va. Párale allí. Yo no me llamo Lassie. ¿Cómo te llamas tú, pues? Yo me llamo Nani. ¿Cómo que No Nani? Lassie. En tu Estúpida. ficha decía Lassie. No. La Nani. perrita. Porque nadie puede superarme y ni siquiera la más bella. Por eso soy Nani. Ya van. Repíteme. Nani, ¿por qué? Porque nadie puede superarme. Y ni porque ni siquiera la más bella. Ay, qué fuerte, Dios mío. Pues bienvenida, Nani. Bueno, será Gracias. así. Ya no Yo será soy Pues Lassie. sí. Yo soy filipina, de esas mujeres así bellas, filipinas, arrechas, pero tengo orígenes latinos, por eso ese sabor y sazón que tengo. Qué fuerte. Esto está, no, ya van, esto está más fuerte Entonces salió de control. que una lluvia pupitre. ¿Cómo que ella es filipina, pero con raíces latinas? O sea, que aquí va a haber mucho mariqueo. Mira, ahora este se va a poner bueno este podcast conmigo, porque llegó la más perra y arrecha de todas. Ay, Dios. Qué fuerte. Esto sí que Ahora está sí. fuerte. Eso, lo que nos está queriendo decir es que nosotros éramos aburridos. Gracias. Ah, Ah, todos ustedes lo veían que... Ya, ese podcast por pura lástima. Ahora que va a Ah, valer la pena. ahora, lástima. ¿cómo llegó Recuerda la perra? la cláusula del contrato, cariño, que no puedes decir nada, así que calladita. Mira, ve, si vamos a hablar de cláusulas, una era un pago por adelantado, porque era negocio esto, ¿verdad? Y todavía no he Bueno, pero recibido nada. bueno, perrita. Acuérdate que también estás de modo de prueba. Gracias. Ay, ¿Verdad? Continuamos con el título de hoy. El título de hoy es, ajá. ¿este universo o los concursos de belleza son realmente un negocio? ¿Será que los países pequeños no clasifican o no ganan las coronas en Miss Universo? Los países que no son tan famosos en concursos de belleza no ganan la corona porque el Miss Universo o los concursos, Miss World, Miss Supranational, Miss Grand International, son verdaderamente un negocio. ¿Creen ustedes que es así? Mm, Comienzo yo. Yo no estoy de acuerdo con que esa afirmación sea del todo correcta. Sin embargo, sí sabemos que hay negocios de por medio, de todas maneras. Sin embargo, en el caso del mismo mundo, sí se ven como que muy marcados ese tipo de tendencia a no coronar a chicas que estén, o a chicas o a representantes más bien de países que quizás estén en problemas económicos, financieros, etcétera. Sin embargo, me parece absurdo. ¿Por qué? Porque la organización no hace negocios con los entes gubernamentales. Me parece absurdo que tomen ese tipo de decisiones y que la chica, una buena candidata, se vea mal aspectada por este tipo de decisiones tan tontas. A no ser, bueno, Mira, yo tengo mira mi... Jesús, yo te voy a decir algo. Obviamente que esto es un negocio, porque hasta que yo Claro, esté aquí es un negocio. Lo que pasa ¿verdad? es que estas empresas o de las organizaciones no saben administrarse bien para poder llevar a cabo
a las candidatas a un buen concurso, producirlas bien, ¿me entiendes? Si no hay un negocio allí, ¿qué van a proyectar? Cariño, ok, hasta ahí todo bien, pero ¿cómo que tu presencia aquí es un negocio? ¿Qué estás queriendo decir? Que ahora esto se va a poner a valer por tu presencia. No, cariño, esto ya valía. Esto ya valía. Este Lo pongo podcast en ya duda, valía, lo cariño. pongo No seas en ilusa. duda. No seas ilusa, perra. Esta perrita vino, pero mi amor, dándose con Fuerte. ¡Wow! todo. ¡Wow! Ay, Dios, qué fuerte. Ay, cómo Dios mío, ladra, no puedo con ella, de cómo verdad. ladra la perra. ¿Cómo ladra? Mira, este tema lo traemos a colación porque hace unos días la Miss Bolivia 2012, que fue a Miss Universo, obviamente dio algunas recomendaciones a las próximas chicas que fueran a competir en el Miss Bolivia, porque según ella, la organización nacional le promete que va a ganar el Miss Universo cuando no es así, y que se tomen este concurso como una proyección para sus carreras. Ella dice que le venden el sueño de ser Miss Universo, pero no lo van a hacer porque el Miss Universo es un negocio, que hay intereses económicos y que es un negocio para los países, cosa que yo digo que ciertamente sí es un negocio, obviamente porque es una empresa privada, pero ¿por qué Japón, que no es un país tan conocido en concursos de belleza, ganó el Miss Universo? Porque Sudáfrica, que es un país pobre, Sudáfrica. Ujú, ha ganado el Miss Universo, por ejemplo. exacto. Eh, Filipinas tampoco es millonario. o sea, y hay tantos Es concursos. conocido por concurso de belleza de un tiempo para Sí, acá, de un tiempo para sí. acá sí, exactamente. Y así puedo poner varios ejemplos de varios países que han ganado su corona, siendo un país pequeño, grande, con negocios, sin negocio, y han ganado su corona de Miss Universo. Entonces yo creo que obviamente sí es un negocio porque es una empresa privada, a ellos les Y yo, interesa claro, por obtener supuesto. las ganancias, pero también está en la preparación que le ponga el país a su A las candidata. chicas. Y las chicas, por su parte, ¿qué dice la perra? Yo digo que, o sea, sí, tienen que tener muy buena producción y todo eso, pero también se necesita que sea una mujer bella, arrecha, decidida, porque si no, ¿cómo van a lograr llegar a una corona o algo? ¿Ah? Pero Mucho ¿por yo qué he te ganado con tocas? esta belleza que tengo, ¿ah? No, 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 no. Y no me ha ¿Cuál hecho falta la belleza? plata, no me ha hecho falta el dinero, ni tampoco negocios, ¿Cuál sino belleza? ¿Cuál belleza? Primero, ¿por qué te tocas? No entiendo. Primero, ¿por qué te porque me tocas? toco, porque yo soy así, soy arrecha, quiero que todo el mundo me vea. Ah, ok. Ella vino a Ya. opacarnos, definitivamente. Ella vino con toda. Ya va. Volviendo, Deme un chance que voy a poner a cargar la laptop. Ustedes sigan hablando, cariño. Ya vengo. Sigan vale, ustedes conversando. volviendo Ajá. a lo que es, eh, lo que es negocio, sin duda alguna, los concursos internacionales, los concursos de belleza son negocios y ellos siempre van a estar en pro a los que, a elegir a una chica la que mejor rendimiento le traiga o beneficio le traiga a lo que sería la organización, pero también ella se va a regir por los contratos que logre firmar la organización con la presencia de la chica. Claro. Y, Así es. y Pero yo no creo que la se vea afectada porque alguna chica porte o no porte una banda en especial. Exacto, Si la no. chica es buena, listo, La que es arrecha es arrecha. Punto. ya Sea del está. país que sea. Por ejemplo, Paraguay llegó a ser primera finalista con Nadia Ferreira y Paraguay no Exacto. es un país fuerte en concursos de belleza, pero Nadia buscó a los mejores preparadores para ir por esa corona y no ser una más del montón que se conformó con una preparación de 5 clases de oratoria, 3 de pasarela y toma 4 vestidos. pero No. todo esto Exacto. estuvo relacionado ¿a qué? A los negocios. Recuerda que ella estuvo hasta con Samsung, creo que estuvo, que hizo comerciales con ellos, me parece. No sé si estoy equivocada o si estoy desesperada, pero no sé qué También. estoy diciendo, pero creo que lo que estoy diciendo es verdad. Ella está Desesperada se loca. nota. Sí, Desesperada sí. se nota. Sí, No sé, ese es el calor y el pelaje que la tiene así. Ojos no sé, no coloridos. Este, sé, no sé. Pero bueno, como le estaba diciendo, nadie logró todo esto, fue por una
la influencia de lo monetario, de la platita, del dinero, de los euros, de los dólares, de todo eso, de los bitcoins, de todo, para poder llegar a estar allí. ¿Qué quieres decir tú? ¿Que cada país tiene que invertir más en su candidata? Pues sí, hay que invertir más en la candidata, en buenos preparadores, en buenos outfits, en buscar marcas que se unan a Que la reina, respalden. Ujú. que respalden a la reina. No solamente es, obviamente la organización Miss Universo buscan intereses económicos porque, bueno, se buscan aliados con los gobiernos, se alian ellos y de ahí obtienen un porcentaje bastante grande, obviamente, pero para ganar la corona no tienes que ser un país grande, ni mucho menos súper reconocido en concursos de belleza, porque ahí tienen a Venezuela, que también se ha pegado muchísimas veces. Porque si fuera Venezuela, un país que aparte de grande, con muchos negocios y tal, Venezuela no tuviera 7 coronas, mi amor. Venezuela tuviera Exacto. 40 coronas del mismo universo. Sí, Bueno, exacto. Con cualquier cantidad de sí, chicas buenas que han pasado por las filas del Miss Universo. Pero bueno, así es pero este negocio también. no vamos a profundizar allí, porque No, también hay para nada. un manejo de las finanzas de mi Venezuela. Da Bueno, mucho que pensar. Y que saber a perrita, ¿qué sabes tú Ay, de mira, eso? ah, si supieran que en este Miss Venezuela 2023 son cositas que voy a ir revelando poco a poco, Y porque tú hablas poco. así como monosílaba, como separando las palabras. No entiendo eso. Ay, lo que pasa es que hay gente que mira este canal que no tiene noción, no sé, como que si no tienen un poquito de cultura. Cultura. No entiendo a ella, de verdad, pero bueno, atrevida. nada. Poco a poco la perrita se va adaptando a nuestro formato porque la única nueva la nueva es la que se Gan- tiene que adaptar a nosotros. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por decirlo. La nueva se Y tiene que ella ladra. adaptar a lo que hay. Punto. Gracias, perrita. Tú le vas a dar tu toque. Cálmese. No, no, no empieza a ladrar aquí como loco. Pero bueno, De los países, continuamos con... hablando del poco apoyo o de que si los países pequeños, grandes o que no tienen tanto fanática de los concursos de belleza, llegan o no llegan a ganar la corona de Miss Universo. Por ejemplo, este Miss Universo 2023. ¿Qué países pequeños o que no son potencia en concursos de belleza ven ustedes fuerte para ganar la corona? Por ejemplo, yo veo a Nicaragua con Shainis Palacio, Exacto, un exacto. país pequeño, pero que tiene un mujerón para llevar a mis universos y que Total. fácilmente se puede llevar esa corona. O sea, Me una niña que encanta. tiene Yo todo la el amo. potencial para ganar. ¿Qué falta ahora? Que la Organización Nacional invierta en su preparación para ver la evolución que ella va a tener de aquí a la concentración final. ¿Por qué haces así? No entiendo. ¿Qué le pasa a Lassie? Dinerita es lo que Ok. hace falta. Dinerita. Ok. Ya se llama Nani, Nani, acuérdate. perdón. Ay, perdón, es que me olvida de Nani, ¿verdad? Es Nani. Sí, es que ¿Viste por qué digo que le hace falta un poquito de conocimiento, inteligencia, no sé, cultura? Ay, ¿Cómo ya, vas a niña. pretender que te iba a corresponder diciéndome Lassie? Lassie es una perra vieja. ¿Ah? ¡Vieja! Que soy un nani, que soy una persona nueva, rostro fresco, que es lo que necesita en mi universo. Alguien como yo. Fresco. Bueno, Ok, cariño, ahí ok. te veo un poco de botox en esa trompa, pero bueno. Pero miren esta nariz tan perfecta. ¿Quién te la hizo, Fräulein? Ay, mija, si supiera. Tú pásate por esa Ah, carnicería. Qué fuerte, mira cómo. Qué ay, fuerte. Ella Cristo está hecha atado. de pie Lo a que- cabeza. Eso te pasa a ti por ir por colaboraciones y no pagar los euros que se te piden. Pero bueno, Qué fuerte. Nani y Daniel, Ok. cerrando, para cerrar el tema de que nos atañe el día de Las hoy. candidatas de los países pequeños, que no Exacto. terminamos con eso. Exacto, las candidatas de los países pequeños, sin duda alguna, la que yo mejor veo con muchísimas cualidades es a Nicaragua. Esa niña es preciosa, que tiene experiencia Costa en concursos de Rica, belleza. que tiene Costa Rica, que espero la sepan trabajar. La niña tiene un ángel, tiene eso que cuando habla conecta y traspasa la pantalla. exacto, un ángel muy lindo. A ella me encanta su aura, su tranquilidad. Ella transmite mucha paz y, ay, cuidado, cuidado Ah, con ella.
Hay una niña también de Centroamérica, otra, ¿cuál era? ¿Quién Una será? rubita ella. Bueno, está Chile. Chile está muy bonita, que tiene muchísimos años sin ganar los Chile concursos de me belleza. encanta Chile, me encanta Chile. Me ¿Te encanta gusta porque Chile? Chile es lo que le pone el picante al sazón, al guiso. Entonces Chile va a ¡Loca! ganar. Voy a Chile, voy a Chile. ¿Ella va al Chile Bueno, o pero a vete con el Chile? pasaporte. No entendí. ¿Ella va al Chile o va a Chile? Ay, no sé, Yo- pero es que todo lo que me pone picante me encanta. Chile picante, Chile. Loca. pero yo creo que ella se refiere a lo que pica, no al país. No, Por eso estoy diciendo al Chile, dices al Chile. Entonces ella no, quiere no, otra Chile, Chile, cosa. Exacto. no, Chile. Esa niña de verdad que me encanta, de verdad que es bellísima. Le veo bastante potencial. Me encanta. Chile. Ok, muy También está bien. Guatemala. ¿Te gusta Guatemala? Que es la primera madre casada de esta era. Esa es la que te digo, que ella es medio rubita, ¿no? Que Sí, ella es la rubia. primera Ah, madre, exacto. Ella me gusta muchísimo bueno, también, es muy linda. Y la está yo preparando con ella Anea. ya va, con Guatemala tengo mis reservas. ¿Por Ok, qué? bueno, es que, o sea, uno puede ser una madre, pero yo creo que no sé si me van a acribillar aquí por ser ¿Por tan qué? tóxica, pero es que hay concursos de madres también, no sé, Sí, si eres tóxica. Sí. pero es que, no Bueno, sé, no, yo creo que ella debe irse a concursar con las madres yo y creo que celebra el Día de las Madres, que celebra el Día Nani de lo las que tiene, Madres, que vaya con sus muchachos para el parque y compitan allí. Ya. Nani lo que tiene miedo es que la ponga como mascota del hijo de la muchacha. Ay, Sí, Jesús, no te metas exactamente. conmigo, no te metas conmigo. Yo, Exactamente. Eso es lo que tiene miedo ella. yo ladro Yo creo que y es eso. muerdo, ¿ok? Muerdo. Así que quédate que tranquilita allí porque ja, tú no me conoces. Bueno, sí, te estamos conociendo hoy, de hecho. Y Sí, puede que no ella regreses al llegó. próximo capítulo si sigues así. El primer capítulo, mi amor, y ella empezó lanzando mordisco y ladrido, no, hombre. Pero bueno, Ajá. chicas, ¿qué otro país a ti se te ocurre, Cielix? Bueno, de los países pequeños, por ahora, mira, Bolivia también lleva una chica muy, muy bella, que le falta sacar ese poderío y ese, ¿sabes? Pero Bolivia nunca invierte. Y precisamente, sí, van mujeres bellas, espectaculares, pero ¿cuántas se preparan para ir por la corona? ¿Cuántas se preparan realmente para ganar y no para competir? Competir. Exacto. ¿Sabes? ¿Yo compito para qué? ¿Para ganar o compito para ver cómo lo hace la de al lado? Yo compito para ganar, para enfocarme a Es lo que una a sola la corona. oportunidad. Exacto. Es una Es sola una oportunidad que pasa sola una vez en la vida. oportunidad. Sí, Exacto, es sí, una sola tienen que oportunidad. aprovechar esa Ha oportunidad, enviado chicas. deben aprovecharla. O sea, tienen que invertir. O sea, si saben que la chica tiene el potencial, tiene las ganas, tiene la belleza, ¿por qué no invertir? ¿Por qué los empresarios no se enfocan o no buscan las organizaciones en que sigan invirtiendo, que eso va a ser ganancia para todos? Nadie pierde, nadie va a perder. Exacto. Al Exactamente, contrario. sino que lo digan los directores nacionales, que porque no dejan esa tetica, como decimos en Venezuela, porque no dejan esa franquicia, porque saben que de ahí ganan. Ujú, 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 Ajá. Mm, ujú. mm, mm. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Otro país, bueno, yo sé que yo no soy fan de este concurso, pero bueno, lo voy a decir. Fíjate tú, es tan importante que ni me acuerdo su ganador. La chica morena esta que ganó el Miss Tierra, perdón, Ay, Dios. que era una isla, San Vicente, Ajá, sí. un país que, ¿sabes? Que nadie Y que escucha, que nadie la nadie veía conoce. ganando, y que nadie la veía Exacto. ganando. Y ganó ella, una chica muy linda, una morena preciosa. Pero ves, ella está. Exactamente, Países pequeños como Ecuador ganó el Supranational, ganó el Tierra. exactamente. Y Otro este, ejemplo más. otro ejemplo más, exactamente. Y Sin Ecuador, embargo, hay palabras, perdón, hay palabras de la chica que hay un poco de razón. Porque ella dice, aprovechen la plataforma que le da el Miss Universo, el Miss Bolívar, lo que sí, sea, para darse a conocer. Claro, para ganar
para perder, para ir a competir por esa corona con una meta. Aprovechen todos los espacios habidos y por habidos que le Vas dan. por la Si corona duermen, y aprovechas todos los espacios. claro, claro, porque si te gusta el medio de comunicaciones, si te gusta lo que hacer vida pública, si te gustaría ser un personaje público, aproveche de brillar, aproveche todos los espacios, aproveche todas las herramientas, aproveche todas las oportunidades y ya está. Claro. Así es. Buscar la manera de expandirse, así como me expando yo en el amor. Ay, qué fuerte, Dios. Ese es otro tema, Mira, cariño, ese es otro podcast. Aquí estamos hablando otro de día, Disculpa, partes. sí, otro día le disculpa que tenemos se me que salió hacer lo una entrevista perris. a ella. ¿Qué dice la perra? Que se le salió lo Que se perris. me salió lo perris. Disculpa. Yo pensé que ya lo tenías incorporado. Mira, también este Ecuador, este año que lleva una candidata para el Miss Universo, un país pequeño, sin tanto apoyo en los concursos de belleza, que lleva una candidata mega espectacular y que si la organización Miss Ecuador saca su potencial, pueden llegar muy alto en el podio. Entonces, eso no tiene nada que ver. Incluso Ecuador, hablando de Ecuador, Ecuador también tiene su Miss International, también tiene ganadora de Miss International, y fíjense. Y podemos darle una lista larga, larga, ¿Verdad? larga, muy larga de países pequeños sin tanto apoyo. Bueno, ¿y qué le pasa a ella que mueve esas manos como una Está loca? bailando flamenco. Larga, larga, Ella larga. está bailando Siga la lista, amiga. Larga, larga. flamenco. Larga, 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 larga. ¿Tú te acuerdas en la ficha técnica que nos envió este personaje, dónde vivía ella? Supuestamente en Filipinas, pero como habla español no estoy entendiendo nada. Ah, bueno, debe ser por sus raíces. Pero bueno, esto es Babu tema High para otro, World. Babu High World. esto es tema a otro podcast, otro capítulo. Sí, Pero más total. adelante, ya. Si ella pasa el periodo de prueba, le haremos una entrevista a la perrita. Si ustedes déjanos en los comentarios, quieren que ya vuelva el próximo capítulo, pues en los comentarios lo vamos a leer, a ver si sigue ¿Te gusta o no gusta? y mantiene el sueldo, por supuesto que sí. Si no, le bajamos el sueldo y seguirá o la sacamos. Ahí vemos. Bueno, Ahí gracias por ve. escuchar este espacio. Gracias a Jesús, arroba el observador de Mises, arroba soy Daniel Ramos. Nani todavía no tiene Instagram, pero próximamente va a tener un Instagram seguramente para que la sigan. Y bueno, síganos en Spotify y suscríbanse al canal. Así es, un besito a todos, muy buenas noches, tardes, Chao, días, donde suscríbanse. nos... Esta sea atrevida, normal, el buen hablante y del buen oyente, perrita. Ay, Y eso bueno, se nada, perdió. muchísimas... Esta se va a llevar un mordisco. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y un besito para todos. Chao, perra. Chao. Chao, perra. No, Chao, no contigo perra. ni con otro. Chao. Bye. Bye. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.